Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros lectores? Sean bienvenidos a un nuevo miércoles de recomendación lectora, aquí con su amigo, en el que nos encontramos el bosque de Chapultepec, un lugar con una superficie de más de 800 hectáreas, más de 24 millones de usuarios al año, así que ya se pueden dar una idea de dónde estamos, a las afueras del Museo Tamayo, también en una de sus 4 secciones. También agradecemos al Museo Tamayo por darnos las facilidades de este material y realizar el mejor contenido posible para esta entrevista. Muy feliz de poder encontrarme en este espacio con nuestra gran escritora Leticia Tolot. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, Leo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Leticia Tolot es una escritora franco-mexicana, más conocida por ganar el premio Gran Angular en 2019 con su obra El Mundo Después. La mayoría de sus trabajos están enfocados en la ciencia ficción y entre ellos destacan Ozono, No Soy Robot y recientemente Octopo. Te doy la bienvenida, Leticia, a este canal dedicado a la cultura para niñas, niños y adolescentes. Y me gustaría comenzar, ¿cómo fue tu acercamiento a la lectura o a la literatura desde que tenías temprana edad? Mamá tenía la idea de que me volviera una lectora, entonces desde los 3 años, bueno, antes a los 2 años más o menos me empezó a enseñar, entonces a los 4 años ya leía fluido y entonces mi acercamiento fue pues bastante veloz, digamos, porque a esa edad muchos niños todavía no leían. Y yo ya estaba leyendo bastantes libros, tenía como un poquitito, me volvía una niña sobresaliente, o sea, lectora, pero también fuera de lo común, entonces me acercó muchísimo a la lectura. Y después yo seguí acercándome yo misma en las bibliotecas de mi barrio, o sea, había bibliotecas para adulto, para niño, pues muy rápido fui a la de adulto. Y pues ya buscaba libros, estaba como muy inquieta, buscaba libros, siempre buscaba libros, no sé por qué, que no eran para mi categoría de edad. Los libros que más me gustó de niña es uno de Pierre Ripari y se llama La calle Broca, que habla de una bruja que vive adentro de un almacén. Entonces, la rana de cabellos, toda esa historia me gustó muchísimo. Son cuentos, son 4 cuentos. Esos cuentos los leí una y otra vez, una y otra vez. Uno de tus libros, tus primeros libros que marcó como este periodo de la infancia a crecer más en tus gustos. Me gustó muchísimo un libro que se llama Sinue el egipcio, de Mika Waltari. Son como 3 tomos, me parece. Es un libro enorme, son 2 tabiques y relata la historia de un médico egipcio en la época de los faraones de Ramsés II, me parece. Lectura y también arqueología, historia, civilizaciones antiguas y Egipto, lo que más me gustaba. Entonces ese libro sí lo leí. La máquina del tiempo, ese libro fue lo que más me gustó. O sea, ese yo creo que esa lectura fue la que determinó mi carrera literaria, porque cuando lo leí tendría unos 7 años, pero la verdad lo volví a leer cada 6 meses o cada, no sé, o sea, y me encantó ese libro. Y yo creo que fue determinante. Balzac y Flaubert. Esos los leí ya más de entrar en la edad, ya a los 13, 14, 15 años. Balzac y Flaubert, Madame Bovary, por ejemplo. Son libros que sí son tremendos, o sea que yo recomiendo mucho leer. Gracias por esta recomendación. La vamos a tomar en cuenta para nuestros compañeros lectores que se quieren ir acercando a la lectura. Mi primer acercamiento sería tal vez 100 años de soledad de García Márquez. O sea, el libro que todo el mundo tiene que haber leído. Bueno, me gusta muchísimo la literatura juvenil que se hace hoy en día en México, como la de Jaime Alfonso Sandoval. Esa literatura, esos libros me han gustado mucho, como por ejemplo Mexicoland, lo recomiendo muchísimo. Y sobre México, que habla de un futuro cercano que bien podría suceder en Cancún, México. Wow. Entonces es tremendo, es demoledor. Son los libros de Enrique Escalona, de Mónica Brosón. Pula Madero es uno de mis favoritos. ¿Ah, sí? Bueno, aquí ya tenemos un compendio de libros que estamos pendientes de leer y que pues nos agrada mucho esta recomendación. Le dedicas un poco de la literatura, hemos visto que varios de los aspectos que reúne tu libro se enfocan principalmente en la ciencia ficción. Y ya lo platicábamos, la ciencia ficción se ubica en coordenadas o diferentes a las actuales, pero que hacen experimentaciones racionales con el futuro, por lo cual me parece muy importante que vamos a conocer este género, y en especial del que tuvo el epíteto. Un cuento que se llamó, bueno, que se sigue llamando El Traslado, que fue seleccionado por la UNAM para una antología de ciencia ficción. Ese cuento fue lo primero que escribí en español y además en ciencia ficción. Cuenta la historia de una sociedad del futuro, pero muy cercana, en que la gente está a punto de ser desmaterializada y entonces hay un protagonista que desmaterializan. Y pues ahí están los cimientos, lo que después se encontraría en el mundo después con un libro con el que gané el Gran Angular, como decía, lo encontrar en la biblioteca de la UNAM.
y también de las librerías que se encuentran ahí. El mundo después también hace como esta reflexión viva, ¿no? De Sí. que lo que va a pasar en un futuro ya con animales, pues obviamente diferente, con seres Sí. creados por la propia humanidad. Más, y gracias a esas ideas que tenía, escribí El mundo después, pero añadiendo muchísimas historias más, porque es una novela coral con muchos personajes, con muchas situaciones, con épocas distintas, pero cuenta esta desmaterialización de una humanidad llevada a cabo por una inteligencia artificial que busca lo mejor para la humanidad, nada más que lo mejor para esta inteligencia artificial. Radica en la extinción de la especie, básicamente. Me sorprende mucho cómo hemos tenido este argumento de las obras y que lo enfocan mucho sobre todo en el futuro, ¿no? En lo que va a pasar en un futuro distópico y qué es lo que nos puede afectar como humanidad. Y creo que entre varios de esos aspectos también enlazaste el libro de No soy robot, que es el que tenemos a continución, y del cual pueden apreciar que la historia se basa, por ejemplo, en nuestro protagonista Aden, un niño que sueña ser con famoso y reconocido en la televisión, dar la atención de los padres a los hijos, así que me parece hermoso. El libro que tenemos hoy en mano de No soy robot, ya que nos platicabas, por ejemplo, del mundo después, de ese tipo de obras en base a la inteligencia artificial. Es el tema del doppelganger, ese doble maligno que existe en la literatura, que atraviesa la literatura. Un doble creado por el ser humano se supone que va a poder sustituir y hacer todo lo que pues, la persona no tiene ganas de hacer, por ejemplo la limpieza, cosas molestas. Yo creo que eso, la humanidad lleva mucho tiempo pensando en pues, sustituirse, encontrar algún esclavo artificial, algún ser artificial que va a poder hacer todo lo que no le gusta. Sí. ¿Has pensado alguna vez en no quiero hacer veces. eso, para alguien más lo hiciera por mí? Pues eso es una temática que la humanidad siempre ha tenido rondando por su cabeza. En la historia pues aparece una nueva raza de robots que amenaza con sustituir a los niños, o sea, son robots niños que se proponen para sustituir a los niños los niños comunes y corrientes que puede haber. Pues lo que digo siempre, pero yo observo que hay una moda, no sé si sea una moda o algo que se vaya a establecer, pero hay como muchas personas treintañeras o a lo mejor de mi edad que pues, no quieren tener mucho que ver con los niños. Puede que toleren a los niños en su círculo familiar, pero no quieren tener que ver con los niños cuando se van al restaurante, cuando se van al museo, cuando se van a pasear, se les hace molesto. Cuando toman un vuelo de avión, por ejemplo, les parece una auténtica calamidad. Un niño ahí al lado que grita, que llora, que hace berrinches, que llora a lo mejor porque es un bebé, o sea, que está en un estado de edad en que lógicamente hacen mucho ruido y molesta. Tener que ver con niños y los consideran una molestia, pues a lo mejor así como se dice la equiterapia, pues terapia con caballos, pues una niñoterapia, o sea, pues tomar baños de niños, o sea, estar con niños, porque yo creo que les ayuda mucho a controlar y gestionar su ansiedad. Personas están con esa intención de evitar la presencia de los niños. Y aunque no se habla mucho del tema, yo creo que es algo que está tomando mucha amplitud últimamente y no se va a acabar con ello. En una habitación de hotel y me enfrenté con que los niños ahí no eran los bienvenidos, o sea, niños prohibidos. La temática también a través de un villano que tiene esa intención de desniñizar a la humanidad, o sea, de no enfrentarse con niños en los espacios urbanos y en su vida cotidiana, y para eso es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa. ¿Qué les pareció esta trama, compañeras? Me mucho cómo llevas esta concepción viva del niño y hace un poco alusión, de hecho, en ciertas partes yo creo que me recuerda como el síndrome de Wendy, ¿no? Este esfuerzo por hacer que otra persona se sienta bien, pueda tenerlo todo, pero particularmente te desvías un poco de la situación, ¿no? A los niños los tenemos, a los niños de inteligencia artificial y a los niños normales. Técnicamente, como lo mencionas en tu libro, desniñizar a la humanidad también puede traer varias desventajas. Técnicamente un robot, como sabemos, no puede transmitir sentimientos, emociones, y aquí haces un paradigma o rompes como esta regla y este esquema bajo esta nueva humanidad. Y entonces eso es absurdo, la vida no es eso, la vida es que te interrumpan, la vida es que hay un perro ladrando, un niño gritando. Esto es como una molestia porque pues es como algo no planeado que irrumpe adentro de un cotidiano que quieren como una melodía perfecta, ¿no? Con unas notas que se suceden de una manera ideal, en su mayor expresión, con más curiosidad, con una mente libre de prejuicios. O sea, realmente excluir a los niños de los lugares públicos no es la solución. Espero que no perseveremos en esta vía porque sería algo muy
deletérea. Además, todos alguna vez fuimos niños, todos cometimos ese tipo de errores. Por supuesto, y me parece que haces una reflexión aquí como psicológica muy interesante y que de hecho podemos abordarla en toda esta plática y que utilizas en la mayoría de tus tomos a los niños como protagonistas, porque es una etapa muy esencial, ¿no? De preguntas, de cuestionamientos y de propias respuestas. Por eso este libro, que está escrito en primera persona, nos muestra un claro ejemplo de lo que podría ser la humanidad, de cómo pueden ser este tipo de avances. Y ahora, como el personaje de los niños que estamos platicando, ¿cómo le haces o cuál es tu procedimiento para meterte en la cabeza de un niño? En este caso, Aden tiene 10 años, más o menos. Sí. ¿Y cuál es tu procedimiento para poder estar en la mente de este protagonista, para darle todo el sentido y coherencia a sus acciones? Pues Aden soy yo de niña, o sea, yo creo que tengo cierto acceso privilegiado, fácil a como era de niña. Entonces me regreso a como era de niña, pero nada más que exagero algunas cosas. Pero la verdad, sí es un poquitito un doble mío, diferente, modificado a través de la literatura, pero la mamá de Aden, por ejemplo, se parece mucho a la mía. Mi mamá también se la vivía en los centros comerciales. Entonces, tu mamá haga lo mismo. Pues un poco, sí, ¿no? Además, creo que el libro también hace un poco esta crítica al consumismo. Sí, pero mi mamá sí tenía una profunda obsesión por comprar ropa y más ropa y nunca se sentía a gusto y la devolvía y compraba más y la mandaba a arreglar y se la arreglaba. Y se pasaba las noches haciendo más chica, un vestido, lo que sea, haciéndolo más chico, recortando, o sea, de verdad tenía un problemón respecto al consumismo, pero también respecto a su propia persona. Entonces proyecto muchísimas cosas sobre mí, o sea, porque yo era hija única, lo que no siempre es algo muy positivo en un caso así, entonces de sus proyecciones era que su hija sería alguien que cambiaría pues favorablemente el mundo, no sé cómo, pero bueno, tanto impacto, pero bueno, trato de ser fiel a todas esas ideas que puso en mí, pero la verdad sí tenía como un gran problema de autoestima y entonces a través de la ropa pensaba que pues, o sea, podía mejorar eso, pero la verdad solamente iba profundizando su angustia y su malestar. Eso es lo que sucede adentro de No Soy Robot, porque Aden es un niño que han criado desde siempre con la idea de que es más guapo, es más inteligente, es más ocurrente, es más listo, algo más tiene respecto a los demás niños. De ahí su azoramiento, porque cuando acude a los castings, cuando acude cuando se presenta ahí audiciones. Las audiciones para reclamar, para pedir un papel que sea conforme con su dotación artística. Lo han criado con esa idea, pero la verdad es que no es así, es un niño como los demás, por desgracia. Entonces a cada audición se enfrenta con la mirada de las personas que están ahí para juzgar y decidir cuál niño va a ser elegido, y entonces de ahí su extrema tristeza, porque pues lo ven como un niño del montón, lo que es un niño del montón, como todos somos cuando somos niños. Todos los niños son extraordinarios, pero me parece que haces una alegoría o expresión viva. Es importante que se le tomen sus opiniones en cuenta, y al ser el protagonista de esta historia se marca más este recurso y me parece fundamental cómo lo de hecho una parte también dice: era obvio que para ellos yo era un niño que no tenía ni chiste ni chispa, un escuincle que les hacía perder su valioso tiempo. Quería sacudirlos para que se pusieran los lentes, para que se dieran cuenta de su error. Una parte de la que me encanta mucho del libro, que siempre la menciono, porque está dando como esta objetividad a qué es lo que debe de cambiar también una sociedad. Y en un principio también, cuando vi el título de No Soy Robot, también pensé como en una referencia, ¿no? Como de no soy un niño del montón, soy un niño diferente, y yo creo que el libro también es una metáfora de esto, de que todos los robots son como los niños, pero él quiere sobresalir, ser alguien. Ese es el montón de niños, a lo mejor adentro del que se encuentra sumergido Aden, y se encuentra frente a su peor pesadilla, ¿no? Estar anonimizado en medio de una turba de robots, así que todos además, pesadilla total, todos se parecen a él, que pensaba que tenía unas características únicas que nadie más las tenía, pues se encuentra ahí sumido adentro de ese mundo de robots, en el que ya no sobresale de ninguna manera y no hay forma de que sobresalga porque es igual. Y es más, es tomado por un robot. Entonces. Y ahora les presento mi nuevo libro que acaba de salir en mayo y se llama Octopolis. Es la historia de una pulpa, un pulpo hembra, pero le llamo pulpa, vive adentro de una construcción humana. Y
esa pulpa vive debajo del océano, pues en un futuro en que posiblemente los estragos hayan provocado que el nivel del mar suba y entonces algunas zonas hoteleras como la de Cancún podrían quedar sumergidas. Ahí vive esa pulpa y tiene un problema porque ya llegó a la edad a la que los pulpos podían empezar a pretenderla, lo que ocurre de hecho, pero ella tuvo una mejor amiga, se llamaba Leda, y ella asistió al enamoramiento de su mejor amiga al momento en que puso huevos, como todas las pulpas, a lo que tenía que ocurrir cuando los bebé pulpos salen del huevo, pues entonces la mamá pulpa fallece, es lo que ocurre normalmente en el fondo del mar. Entonces ella asistió a pues, lo que le pasó a su mejor amiga y no quiere, ha decidido no procrear, no poner huevos y no tener hijos pulpos. Por muy bonitos que ella ha dicho, no quiero. Y entonces perseguida por un pulpo y por muy atractivo que puede parecerle ese pulpo, pues ella se niega, ¿no? Entonces escapa. Y en su huida por el océano se va a encontrar con un pulpo malo, que es un Don Juan pulpo. Conocerán el mito de Don Juan, las diferentes ocurrencias que ha habido de Don Juan en el teatro. Pues yo revisité ese mito de Don Juan, pero Don Juan es un pulpo macho alfa, abominable, detestable, que concentra absolutamente todo lo que uno puede detestar en un hombre. Sí, que son muy originales, Letitia, que puedes manejarlos a través de estos libros. Y me encantaría leer, de hecho, el Doctópolis. Suena que es una historia extravagante y que nos va a ayudar a conocer más esta reflexión viva de la sociedad. ¿Cuál es la parte más difícil o que muestra un mayor grado de pensamiento para poder crear un libro? ¿Cuál crees que es con el punto de tu libro que más te cuesta escribir? En ese libro lo que más me costó trabajo fue darle verosimilidad y que sea biológicamente verosímil, correcto. O sea, entonces tuve que investigar bastante sobre la reproducción de los pulpos, sobre los pulpos en general. Investigué bastante para tener realmente unos pulpos que a la vez tuvieran su vertiente pulposa. Es decir, que sí son pulpos que viven del océano y viven de acuerdo con la forma en que se vive siendo pulpo, o sea, respetando globalmente, aunque con muchas derivas, la vida de los pulpos. Pero por otro lado, pues es también una historia que podría contarse sustituyendo a los pulpos por seres humanos. Entonces yo creo que hay dos niveles de lectura. Está el primer nivel, a lo mejor para los niños más chiquitos, 9, 10 años. Ahí a lo mejor ellos más que nada, quién sabe, pero más que nada ven a los pulpos, ya es una historia que sucede bajo el mar y fin. Y yo creo que los demás, adultos, adolescentes, ellos lo leen, pero de acuerdo con el segundo piso de lectura, es decir, que ven que todos esos personajes bien podrían ser humanos y cada cosa tiene un equivalente en el mundo humano. Y mira, ahorita que hablábamos de tu libro, vi que la teoría más común para escribirlos es, por ejemplo, tenemos un tema, la idea, el argumento. Y obviamente ya lo desglosamos, ¿no? En el inicio, desarrollo y final. Tipo de libros. Primero piensas en los personajes, en la obra. ¿Cuál es tu proceso? Concretamente, por ejemplo, para Octópolis vi el reportaje Mi maestro el pulpo. Ahí sucede un pequeño drama porque un reportero se enamora de cierta forma. Daba para más, daba para un libro, pero el libro que salió de ahí, pues sí es muy diferente. Salió de ese sentimiento que experimenté en ese momento. Pero bueno, obviamente le añadí un montón de cosas. Estar siempre frente a la computadora, porque si uno se sienta ahí en la computadora así sentón y piensa que ahí pues en una hora va a elaborar un primer capítulo, no sé, un inicio, pues lo más probable es que no ocurra porque muchas veces esas ideas son un poco caprichosas y le golpean el cerebro, pero en momentos en los que uno no se lo espera. Por ejemplo, puede ser en el metro, puede ser en momentos ociosos, puede ser en medio de la noche cuando uno no despertó y no se está durmiendo. De repente entra en un estadio de imaginación y de trabajo intenso
y entonces apuntar las ideas cuando llegan. Si es a las 3 de la mañana, ni modo, hay que apuntar porque no regresarán nunca. Hay momentos así en la escritura que si no se aprovechan, lo más probable es que ya se cierran para siempre, pero por medio o sea, apuntar a través de un simple celular en el que uno apunta es suficiente, o simplemente con la voz porque uno está cansado, etcétera. Es muy importante conservar huellas de las ocurrencias que tiene uno, porque pueden suceder en cualquier momento. Pensando en que sería interesante ahí hacer como una especie de brainstorming, cuando uno se sienta con ganas y con la posibilidad de hacerlo con éxito. Entonces yo creo que el brainstorming fuera de la computadora es muy importante. Muchas de las frases se hacen por sí solas, pero en la computadora a veces no sucede y además uno está con el estrés de la hoja blanca que ay, necesito, y entonces uno se presiona y se siente un poquitito como haciendo una tarea escolar. Ay, tengo 1 hora, tengo 2 horas, todo es frente a la compu, aunque yo escribo 100% en la compu, o sea, yo no uso papel para redactar mis capítulos, etcétera, sí apunto muchísimo en cualquier momento del día y de la noche. Y entender mucho la temporalidad, ¿no? No todo tiene que estar como en un ciclo específico, sino que podemos tener diferentes ideas, depende de los conceptos que nazcan, depende de más o menos cuál es la historia y pues la famosa, ¿no? De por ejemplo Harry Potter, lo del avión. Así tenemos varios ejemplos de escritores que han hecho este tipo de obras y tal como nos lo decía Letitia, no tenemos que estar 100% apegados con un material, podemos tener diversos recursos o elementos para poder realizar de la escritura como un medio formidable. Sí. Y yo hablaría también del pensamiento en arborescencias. Ese tipo de pensamiento no siempre se da en cualquier momento y puede ser que se dé, por ejemplo en mi caso muchas veces casi todas las novelas se han dado así a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Cuando menos lo pensamos. No es que tenga insomnios, pero de repente despierto y me pongo a pensar y ahí de repente me doy cuenta de que ahí tengo un hilo y entonces hay que sacarlo del carrete porque es el momento. Entonces apunto. Y a veces va en todos lados y hay que respetar eso porque esa arborescencia a lo mejor será la trama del libro. ¿Consideras que podríamos incrementar o facilitar la participación de niñas, niños y adolescentes en la literatura infantil y juvenil para que ellos también se vuelvan escritores desde temprana edad? La lectura, todo empieza por la lectura. O sea, si un niño que lee es potencialmente un niño que después escribirá, aunque no es automático. Por supuesto, la escritura no es para todos. No hay que obligar o proponer forzosamente la escritura a todos los niños si no les llama la atención, obviamente no. Pero la escritura también es un gran ejercicio porque permite mejorar el lenguaje, mejorar la forma en que uno habla después en los diccionarios, y los diccionarios, pues, por muy olvidados que estén, pues no dejan de ser muy útiles porque en internet no se encuentran muchas cosas. Yo experimento eso diario, muchas veces busco palabras que no encuentro, listo palabras específicas y eso solamente en los buenos diccionarios se puede encontrar. Yo creo que hay que favorecer el contacto de los niños con los libros, con lo impreso, también no sustituir lo impreso por pantallas, porque las pantallas llevan a jugar, llevan a otras cosas y son mucho menos atractivas. El libro tiene que ser una experiencia total, envolvente, olfactiva, sensorial, de palpar, tocar páginas, etcétera. Entonces no sustituir los libros por materiales por pantallas. Yo experimento ese problema con mis hijos todos los días y debo confesar que ahorita en lo que llevamos del verano no han leído mucho. ¿En qué librerías podemos encontrar estos tomos? Ese No soy robot salió el año pasado, entonces lo mejor es que lo compré en la página de editorial y este libro se puede conseguir en la librería El Sótano. También nuestra escritora estuvo en Librería Porrúa, que se ubica también aquí en Chapultepec, presentando su libro No soy robot, con primera edición en mayo de 2023. Así que vayan a los links para que los puedan conocer mejor. Bien, me parece que este libro va a ser una aventura fascinante, los recomiendo que lo vayan a comprar, al igual que el de No soy robot. Los pueden encontrar en las editoriales Montana y Penguin Random House, por si alguno está interesado en este tipo de contenido. Ahora, casi para terminar, ¿cuál sería un consejo que le darías a los primeros escritores, por si ellos quieren adentrarse más en este mundo de las letras, o si quieren ampliar su conocimiento en ellas para que ellos empiecen a publicar, para que tengan una idea o concepción más viva de este arte? Yo diría que tienen que agarrarse de su área de predilección, porque ahí van a ser mejores
que otra persona que no tiene conocimientos en esa área, algo en especial en un ámbito, hay un área que tú conozcas, no sé, puede ser, por ejemplo, tu pueblo, puede ser, por ejemplo, sí. tu casa, puede ser tu jardín, lo que sea, pero algo en que tú seas un especialista incontestable. Nadie puede decir yo sé más que tú, o sea, algo que tú conozcas al 100%, que sea como un microcosmos en donde tú puedas ubicar tu historia. Y algo en especial en un ámbito, hay un área que tú conozcas, no sé, puede ser, por ejemplo, tu pueblo, puede ser, uno conoce de verdad y ahí que ocurra dentro de este mundo la historia. Yo creo que hay que hacer eso. Lo otro es que cuando uno quiere empezar a ser un escritor, lo mejor es escribir libros enteros, porque, por ejemplo, cuando uno tiene algo de trayectoria, puede proponer un proyecto en una editorial y la editorial dice sí o no aceptar el proyecto. Pero cuando uno quiere empezar, ya tiene que proporcionar un libro entero, bien terminado, tal vez tallereado, tal vez leído por lectores de varios tipos, o sea, que de verdad sea el fruto de mucho trabajo, o sea, tal vez un año de trabajo, a lo mejor. No es descabellado pensar que hace falta ese tiempo para aterrizar un primer libro. O sea, un libro que sí pues, sea inatacable, que un editor pueda decir, pues sí me interesa, eso sí lo quiero publicar. Y no dudar en tomar talleres que brindan los especialistas de la escritura. Exactamente, ya tenemos un poco del proceso literario de Letitia Tolot y como lo pudieron ver, la verdad es increíble cómo podemos conocer, aprender y lograr a través de los libros y la escritura. Y ya para finalizar este pequeño espacio de miércoles de recomendación lectora con 2 libros, la verdad que nos han fascinado bastante sus reseñas, ¿algún mensaje que quisieras dar a las niñas, niños, adolescentes o papás que están viendo este programa? Sí, yo diría que no hay que dejar de leer nunca. A veces un libro no le gusta a un lector y entonces a lo mejor se queda ahí como lo tengo que acabar para seguir con los demás. No hay que obligarse nunca. No hay ninguna obligación en la lectura. Yo si empiezo un libro y no me gusta, lo boto y me sucede muy, muy seguido. O sea, la verdad, yo inicio más libros de los que muchas veces inicio. No puedo, no me gusta, por alguna razón. No es lo mío, punto, pues lo voto y me sigo con otro libro. Entonces no hay que dejar que los niños se queden encharcados en algún libro, con una sensación de fracaso tremendo porque no pudieron seguirse. No les gustó, no es lo suyo ese libro. Hay miles y millones de libros, dinero para viajar o a lo mejor hay muchas cosas que uno no puede hacer en ese momento, pero leer un libro, agarrar un libro, pues es lo más sencillo del mundo. Es bastante barato porque a pesar de que a lo mejor el precio puede parecer elevado, pues en realidad es un viaje a otro mundo. Si es que le gusta al niño, al adulto, a la persona de cualquier edad, va a viajar a otro mundo y va a vivir la vida del protagonista. Va a tener una subjetividad más que se va a imponer sobre la suya. Y yo creo que es muy valioso eso porque eso permite después pues, entender muchísimo mejor a las demás personas que nos rodean, tener más empatía. Yo creo que es muy, muy valioso todo eso. Creo que sí, además la lectura se basa en experimentar, crear y resolver todo tipo de realidades, así que con ello ya tenemos más o menos una idea de cómo podemos generar un mayor acercamiento hacia la lectura. Muchas gracias Letitia por este pequeño espacio de conversación. Gracias a ti, Leo. No, a ti muchas gracias, que podamos tener más espacios como este, miércoles de recomendación lectora. Queden pendientes de los próximos anuncios, compañeras y compañeros lectores. Seguiremos con más contenido y con grandes escritores. Nos vemos. Nos vemos. La cultura es un derecho de todos.